no me da, ¿me pasas el videíto al ratito? Sí, Ok, bueno, pues gracias. Pues amigos, de qué casualidad, el día de hoy, pues estamos aquí para hablar de la escena contemporánea y obviamente pues un libro muy, muy interesante que toca temas muy, muy actuales. Pues queremos darle la bienvenida y obviamente pues agradecerle el tiempo de espera que tuvimos el día de hoy, un poquito de problemas. Pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí. ¿En qué casualidad? Bienvenido. gracias, muchas gracias. Y bueno, pues este libro al inicio tiene ahí un prólogo, una explicación, que todos estos textos obviamente pues son estudios preliminares de Martín Bergel y a mí me parece interesante que a lo largo del libro se divide en esta parte de analizar, obviamente, estos movimientos, pues que estamos viendo renacer tristemente en donde la ultraderecha pues está invadiendo muchas partes de Europa y ahorita con la visita de la señora Ayuso pues se ha hecho más patente, ¿no? Esta situación en la que la religión y otras situaciones que no tienen que ver con la equidad, con la parte de pensar en la sociedad, pues estamos viendo cómo pues estos regímenes están eh, tratando de vender una nueva realidad. Yo quisiera preguntarle, bueno, pues obviamente de esta inquietud por hacer este estudio preliminar de esta persona que se interesa mucho por el internacionalismo y obviamente pues todo lo que deriva en el libro. Bueno, el libro es el primer libro del intelectual peruano José Carlos Mariátegui, una figura central del pensamiento latinoamericano, que vivió entre 1894 y 1930, y este es su primer libro, que es de 1925. Por lo tanto, esta es la reedición centenaria que salió justo a fines del año pasado, cuando se cumplían 100 años justo. Y es una alegría de que ya pueda estar en México en las librerías. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica de Lima, porque la red del Fondo de Cultura, no partiendo de México, por eso es una gran empresa cultural, un gran proyecto cultural del fondo, porque partiendo desde México hay distintas sedes en América Latina y una de ellas es en Perú. Y entonces, con motivo de los 100 años de este libro de Mariátegui, publicado en Lima originalmente en 1925, se publicó esta edición. Eh, y es un libro efectivamente que tiene tanto interés por reflejar un momento histórico, un momento que tuvo lugar hace 100 años, como por las resonancias que tiene con el presente. Hay efectivamente puntos de contacto con el presente, como puede ser, por ejemplo, su ensayo inicial, que se llama Biología del Fascismo, que es una lectura muy aguda que hace Mariátegui de el fascismo de entonces, es decir, el fascismo emergente en tiempos de Mussolini. De modo tal de que es un libro que, ubicado y fechado en su tiempo, nos habla también de algún modo en el presente. Y hace una radiografía, ¿no? En la parte de biología del fascismo me llamó mucho la atención porque hace mención de que normalmente se liga esta parte de esta corriente política. Trato de evitar un poco la palabra porque luego nos banean en medios, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del fascismo. Pocas veces se ahonda en el papel real que tuvo Mussolini y en este libro se presenta pues a otro de los actores, dos de los actores que realmente forjan el movimiento, porque desgraciadamente en Italia, a diferencia de Alemania, ahí lo dice, no es el que crea el movimiento, más bien se adhiere a él. Y esa es una visión muy interesante porque cuando hablamos de este movimiento, pues inmediatamente surgen estos dos nombres, ¿no? El del bigote chistoso como el creador, generador de esta situación y por el otro lado Mussolini, pero más bien parece
como esta calcomanía que se adhiere a un movimiento que ya tiene una articulación propia. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, y ese es un punto muy interesante que habla de qué agudo era Mariátegui en su lectura, porque ese es un tema que muchos años después ha sido parte del debate historiográfico más sofisticado, más que es el de la pregunta de qué hace a un movimiento de estas características. ¿Es un personaje histórico el que lo crea o ese personaje es un reflejo del movimiento? ¿No? Un debate clásico desde un punto de vista de la historia, la sociología, etcétera, pero que Mariátegui lo enuncia, como digo, de modo muy temprano. Es decir, Mussolini fue realmente el factor clave en el surgimiento del fascismo histórico o simplemente es un epifenómeno, es decir, es casi un síntoma Mussolini de algo más profundo. Seguramente hay un poco y un poco, y de hecho Mariátegui recorre ambas respuestas, aunque finalmente parece inclinarse por la idea de que Mussolini es más bien alguien que es un producto del tiempo y de una serie de fenómenos, ¿no? El ambiente de la primera posguerra, la excitación nacionalista que había, el clima de descontento radical que había en Italia por luego de la Primera Guerra Mundial, también ciertamente los apoyos de distintas clases y segmentos sociales, etcétera. En suma, una cuestión muy interesante es el hecho de que haya sido un latinoamericano el que arroje esta mirada tan aguda sobre un movimiento que traía muchas novedades al panorama de los movimientos políticos entonces conocidos. Claro. Y bueno, en la parte de la crisis de la democracia, creo que es de los capítulos y de las partes del libro mucho más interesantes, o sea, muy vigente, porque estamos viendo guerras, obviamente, pues obviamente la Franja de Gaza, la parte de Ucrania, y vemos que el papel en ese entonces de la Sociedad de Naciones surge como un instrumento como para empezar a mediar, pero ahí se hacen reflexiones interesantes y sobre todo también el papel de Wilson, ¿no? Que ahora vemos que pues realmente la ONU está ahí de dibujo, de caricatura, donde pues es un manejo nada más como propagandístico, publicitario, y creo que en este libro se toca de manera muy profunda y muy interesante. Sí, ese es otro punto que, como bien dices, se comunica con nuestro presente, ¿no? La idea de una democracia en crisis, vaciada de contenido, y sabemos que en, en muchos sentidos en nuestro presente, en algunos países más que en otros, hay una crisis de representación y que ocupa, digamos, el lugar de procesos democráticos más sustantivos, más reales, ¿no? Mariátegui en el libro ubica en el tópico de la crisis de la democracia liberal entonces la idea que efectivamente con la Primera Guerra Mundial o en torno a la Primera Guerra Mundial, todo aquel edificio conceptual y político que se había construido en el siglo XIX se ve como trastornado, como sus propios cimientos eh, se ven atacados. Y bueno, es el escenario en el cual van a surgir movimientos que podríamos llamar en ese momento postdemocráticos o postdemocracia liberal, ciertamente el fascismo, pero también su contracara, su contraparte, su antagonista, que fue la emergencia de la Revolución Rusa en 1917. Bueno, ese es el parte del mundo que Mariátegui reconstruye en este libro. Claro, y bueno, hay una parte del libro que dice, mas Wilson ganó la guerra y perdió la paz. Fue el vencedor de la guerra, pero fue el vencido de la paz. Sus 14 puntos migraron el frente austroalemán. O sea, ahí también hace esta parte de hincapié sobre el pacto de Versalles como pues
el génesis de toda esta corriente que pues surgiría Mussolini y la parte de Hitler, ¿no? Del bigote chistoso. Me parece también interesante porque este tema de ganó la guerra pero perdió la paz, me recuerda mucho a esta película de Nuremberg, donde el psicólogo al final de la película como que remarca esta parte, ¿no? Estamos juzgando a aquellos que fueron los malos, pero al final estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Sí, sí, digamos que son las... Eso es otro aspecto interesante del libro, digamos que Mariátegui, colocándose en una posición crítica, etcétera, no deja de ver los pliegues de la historia, ¿no? Ver las contradicciones y las ambivalencias, ¿no? Entonces, Wilson juega un papel y además, cómo hay movimientos de la historia que arrastran a sus propios personajes, ¿no? Y es el caso de Wilson, que como leías en esa cita, es como, por un lado, en esa coyuntura particular, el gran artífice de la paz de Versalles y al mismo tiempo la propia dinámica histórica se lo lleva puesto, digamos, en el sentido que se ve arrastrado por la propia dinámica histórica, ¿no? En concreto, va a ser efímero, por eso hay un historiador que habla del momento wilsoniano como un momento efímero, un historiador posterior, digo, y Mariátegui capta eso, ¿no? Capta esa coyuntura por la cual Wilson puede ser ungido como la esperanza de un mundo pacificado, pero la propia dinámica y una serie de factores como las propias contradicciones de la Sociedad de las Naciones, el antecedente de las Naciones Unidas, etcétera, bueno, trae aparejado que no resulte muchas de los puntos del programa wilsoniano. Claro. Y hablabas hace un momento, pues, de hechos e ideas de la Revolución Rusa. Y otro también de las cosas que me llamó mucho la atención es esta parte que todo mundo cuando pensamos Revolución Rusa, pues obviamente Zares, Lenin y Trotsky. Y Trotsky nos pega muy de cerca porque vino a exiliarse a México y aquí pues terminó sus días, ¿no? Pero obviamente pues él habla de este Trotsky marcial, pero también de un Trotsky napoleónico. Entonces eso me sorprendió muchísimo porque es otra mirada de alguien que hemos vuelto intocable. Eh, Creo que una de las cosas lindas del libro es los retratos de personajes históricos que hace Mariátegui y en ese sentido cierta faceta literaria que extrae de los personajes, ¿no? Entonces, lo interesante es que no hace el camino más obvio. Por ejemplo, para Trotsky dice, no vamos a hablar de Trotsky, el líder del Ejército Rojo, sino el personaje que, por ejemplo, en medio de la revolución continúa escribiendo y publica justo muy poquito antes que Mariátegui publique este libro de 1925-1923, un libro que se llama Literatura y Revolución, donde se empieza a preguntar sobre cuáles son los factores que tienen que ver con una nueva cultura, una nueva literatura en la Rusia soviética, una literatura proletaria, una cultura proletaria, etcétera. En fin, eh, es un retrato no obvio el de Trotsky que hace Mariátegui, y no obvio el que hace Mariátegui de la Revolución Rusa, en la medida en que Mariátegui simpatiza mucho, aboga, se siente parte de un proceso revolucionario mundial, y al mismo tiempo no hace un panegírico, no hace una, un saludo a la bandera donde todo es maravilloso, sino que ve en esos personajes el drama de la historia, ¿no? Y también las contradicciones y los momentos de perplejidad de sus protagonistas. Y bueno, me parece en ese sentido
una lectura muy, muy interesante la de Mariátegui y de estos personajes de la Revolución Rusa. Claro, porque también, bueno, habla de Máximo Gorki, de Rusia, tienes esta parte, la crisis en el socialismo, la revolución y la inteligencia, que pues sí, nos permite tener otra visión, pero también entender desde otra perspectiva todos estos movimientos sociales que desgraciadamente, pues ahorita nos están llevando a un punto de inflexión, tanto con Rusia como esta parte de Estados Unidos, como policía decadente del mundo, el creador de mitos, historias y demás. Pero hay otra cosa que me parece muy atinada y yo creo que es necesario la lectura de este libro porque hablan ustedes de semitismo y antisemitismo. Entonces, hay una parte donde están como viendo y poniendo el ojo en Europa Occidental, ¿no? De cómo no se tiene la misma violencia, pero también hablan de todos estos factores, el clima moral, el medio histórico, el problema judío, ¿no? Que habla ya el autor, pues obviamente de cómo se genera, cómo se va transformando y el resultado, pues de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, ese es otro de los capítulos, se llama Semitismo y Antisemitismo, que tiene obviamente resonancias en el presente. Mariátegui tenía una profunda simpatía por la cultura judía, se rodea de intelectuales judíos en la Lima de su tiempo, tiene muchas conexiones con escritores judíos, como por ejemplo el escritor norteamericano Waldo Frank, eh, y aprecia mucho lo que él llama, y no solo él, el renacimiento cultural judío de las primeras décadas. Y al mismo tiempo va a ser muy crítico con la idea de que esa cultura judía deba fundar un Estado-nación eh, y de algún modo encajonarse en un Estado-nación. Y ahí entrevé en esas reservas que le merece el proyecto sionista, porque de eso se trataba, el proyecto sionista de crear un Estado eh, para el pueblo judío, entrevé el conflicto latente que se vendría con la población existente, la población palestina ya existente en esos territorios. Recordemos que este libro de Mariátegui se escribe antes de la sanción efectiva de la creación del Estado de Israel, como 20 años antes, pero el proyecto ya estaba discutiéndose. Y Mariátegui entonces lo que dice es, a la cultura judía le cabe una misión superior, que es la misión no de volverse un Estado singular, sino el de mantenerse como una fuerza activa y regeneradora a nivel mundial, a nivel transnacional, dando lugar a algo, dice Mariátegui, y estoy casi citándolo, algo todavía inédito, que es precisamente una cultura, la levadura de una situación postnacional más allá del Estado y más allá de la nación. Bueno, sabemos que en la actual situación, más bien ocurre exactamente lo contrario, ¿no? No hay nada que se le parezca a una idea universalista en esos términos en el proyecto, o en el no, en la realidad del Estado de Israel, con su política brutal sobre la población palestina hoy en día. Claro, y bueno, en la parte ya final del libro dice, el mismo escritor agrega que el sionismo se puede esperar una solución del problema judío. Los nacionalismos europeos trabajan por crear un nacionalismo judío, porque piensan que la constitución de una nación judía liberaría al mundo de la raza semita. Y me parece pues interesante, ¿no? Yo creo que este libro se tiene que leer con calma, pero también nos da muchísimo contexto, muchísima idea para entender lo que está pasando, porque hay muchísimo ruido alrededor, ¿no? Y nos parece que tenemos que estar siempre de un lado o de otro. Y creo que la perspectiva que da este autor es maravillosa porque te hace entender los orígenes, pero también nos hace entender
en el caso de el antisemitismo y demás y el sionismo, pues que realmente han sido estas últimas generaciones las que lo han usado a conveniencia, ¿no? Y que no es su principal fin. Y pues queremos agradecerte el tiempo. Bueno, muchas gracias, Angélica. Sí, la verdad que, como decía al comienzo, este es un libro que nos permite ingresar a un capítulo muy importante de la historia del pensamiento latinoamericano. Me parece que ese es su valor y todo aquel o aquella que esté interesado en la historia del pensamiento latinoamericano, Mariate es un autor fundamental. Y al mismo tiempo el libro en particular tiene estos temas, estos tópicos que se comunican, como hemos conversado en esta charla, con nuestro presente, aluden o se reflejan en nuestro presente. Así que gracias y bueno, es un libro que por suerte ya está disponible en las librerías en México. Gracias, Martín Vergel, por la escena contemporánea del autor José López Mariátegui y pues también al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio maravilloso para poder platicar de este tipo de libros. Y bueno, recuerden que la entrevista de manera completa la veremos en nuestro canal de YouTube, extractos en todas nuestras redes sociales. Qué casualidad que hoy estamos hablando de este tema que está tan álgido y pues mil gracias por la charla y por todos los comentarios. Gracias. Gracias. Listo. Gracias, Abril. Y mil gracias por tu tiempo y pues espero que te haya agradado ahí la charla. Gracias. Sí, sí, me agradó mucho. ¿Y cómo se encuentra la Se, charla? se O, llama qué casualidad. Si quieres le paso el link a Abril, pero dale, así se llama en todos lados o Viajeros Literarios. ok, Es que le cambié el nombre. ok. Bueno, está en Gracias. YouTube. Sí, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook y demás. Ok, bueno, Bueno, muchas gracias, hasta luego. así, bye. Gracias, Abril. Sí, no hay de qué. Bye. Hasta luego.